En el conflicto entre Rusia y Ucrania, nos encontramos realmente ante una inminente guerra o bien ante lo que algunos analistas llaman la guerra que primero se inventa mediáticamente, después políticamente y por último militarmente. En cualquier caso, Vladimir Putin afirma que no quiere una guerra y ordenó el retiro de algunas tropas, mientras que en Occidente todavía están escépticos en torno a tales declaraciones. Acompáñanos a conversar con la doctora María Cristina Rosas, investigadora de la UNAM y presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC. En el análisis, Georgina Gaxiola. Doctora María Cristina Rosas, bienvenida. Y bueno, pues en este tema de Rusia y Ucrania que se está moviendo, es difícil alcanzar acuerdos y compromisos, pero tras la retirada parcial, realmente mínima, de tropas de Rusia de Ucrania y esta declaración de Vladimir Putin de que no quiere guerra, hay escepticismo en Occidente. ¿Cuál sería una primera lectura de tu parte? La primera lectura sería que Putin ha logrado en parte los objetivos que se propuso, que era negociar con Occidente en un contexto geopolítico que me parece que leyó en términos de la debilidad que proyecta Estados Unidos, que proyecta Biden por su retiro de Afganistán. Digo, él no lo inició, lo inició Trump, pero le tocó a Biden, ¿no? Concluir el retiro de Afganistán, lo cual proyecta debilidad de Estados Unidos, pero aparte hay que ver los números de Biden, poco popular, 40% de aprobación, con una vicepresidenta que no le ayuda mucho para gestionar cosas, un líder débil, Biden. Y por otro lado, ver lo que ha pasado en la Unión Europea después de Merkel. Merkel se retiró de la política alemana, bueno, no sé si de la política alemana, pero al menos ya no es canciller. Y su sucesor, por supuesto, Olaf Scholz, no tiene la estatura ni la jerarquía política de Merkel, ni mucho menos la capacidad de interlocución que Merkel tenía con Putin. Entonces, estos eventos yo los menciono porque me parece que pueden ayudar a poner en contexto lo que se propuso Putin, reafirmar su influencia en la que considera su esfera de poder. Ucrania, que pues es la madre de los eslavos, la Rus de Kiev es vista por los rusos como el origen mismo de este país. Y bueno, ya tenemos también como antecedentes lo que ocurrió en 2014, justamente después de unos Juegos Olímpicos. Yo creo que los contextos son fascinantes, ¿no? Después de que acabaron los Juegos Olímpicos de Sochi en febrero de 2014, enseguida se dio la crisis de Crimea, el referéndum mediante el cual supuestamente Crimea decide pertenecer a Rusia. Rusia se anexiona a Crimea. De hecho, Crimea está en uno de los billetes, en los rublos rusos. Y una parte de Ucrania ya es ocupada por Rusia, la parte oriental. Recordando que Ucrania es un país dividido, ¿no? Tiene la mitad de la población prorrusos, la mitad de la población prooccidental. Entonces, yo creo que Rusia lo que ha hecho es un ejercicio de reafirmar su liderazgo en una zona que considera como de su influencia fundamental y frente a la debilidad que han proyectado en los últimos meses tanto Estados Unidos como Europa. Doctora, pues efectivamente el conflicto no nació ayer, realmente tiene años, y a propósito del papel que ha jugado la propaganda, por ahí hay un reporte de la Deutsche Welle que dicen que no les extrañaría ninguna guerra ni nada por el estilo, porque este conflicto tiene muchos años y los medios así en Rusia sí lo han hecho notar. Pero hay otra visión, la otra visión dice que Estados Unidos propició esta guerra también para frenar el desarrollo de Rusia. O sea, también ha sido una guerra propagandística, una guerra mediática. Una guerra de información, donde tenemos la narrativa rusa, donde Rusia siempre ha manifestado: yo quiero negociar, yo no estoy cerrado a las negociaciones, quiero negociar, pero también implícitamente lo que está dejando entrever Putin es que a Rusia se le considere una potencia. Yo creo que muchos de los movimientos
que hizo de tropas desde finales del año pasado, cuando Occidente empezó con su narrativa de que Rusia es imperialista y quería apropiarse de Ucrania y demás, tiene que ver con esto. Rusia quiere otro tipo de trato de parte de Occidente, aprovechando estos vacíos de poder que señalábamos del retiro de Merkel, la crisis del Brexit, que dejó a una Europa bastante debilitada, y por otro lado, Biden, ¿no? Ahora, si nos vamos a los temas estos de qué tanta aprobación hay de la población hacia sus líderes, resulta que Putin es uno de los líderes con más aprobación por parte de la población. Sus números andan por el 70%, incluso superior a López Obrador e incluso superior a Narendra Modi, que son dos de los líderes con más apoyo en sus respectivos países. Putin está por encima de ellos. Por lo tanto, esto nos dice que la población lo apoya. Pero por otro lado también le preguntaron a la población, ¿quieren guerra? Y la población dijo, no queremos una guerra. Entonces Putin no tiene que ir a una guerra para ser popular. Eso es importante. Digo, si nos vamos a estos números, más bien tendría que ser Estados Unidos, considerando la popularidad de Biden, que anda muy mal. Pero Biden no es un hombre poco razonable, al contrario, creo que él también ha mostrado disposición para negociar, pero le cuesta mucho trabajo con un Putin tan empoderado como el que estamos viendo en estos momentos. Claro, doctora, debe importarle a México, y digo esto por el tema del mercado energético, este conflicto, porque pues mucha gente en la opinión pública dice, bueno, ¿y a mí qué es lo que pasa en Rusia y en Ucrania? ¿Nos debe importar? ¿Por qué razones nos debe importar y que debemos estar atentos? Nos tiene que importar y mucho, porque esta guerra ha elevado los precios de los hidrocarburos. Por ejemplo, en la miscelánea fiscal, el precio de petróleo México lo puso en $55, ahorita está por arriba de los 80 y tantos, ¿no? Entonces, en principio eso nos beneficia porque implica que vamos a recibir más ingresos por concepto de las ventas de hidrocarburos, pero cuidado, porque nosotros somos importadores de gasolina, ¿no? E importadores de gas licuado de Estados Unidos. Entonces, por un lado vamos a recibir más ingresos por concepto de ventas de petróleo, pero por otro lado los derivados de petróleo, los procesados de petróleo los tenemos que pagar y los vamos a pagar más caros, ¿no? Pero aparte hay una reconfiguración del mercado energético mundial y de esto ya han hablado varios especialistas. Rusia es una potencia energética, lo sabemos, es el mayor exportador de gas natural en el mundo, siempre ha logrado presionar a Europa con este tema, le cierra la llave y entonces Europa flojita y cooperando, ¿no? En el caso de México, nosotros compramos gas licuado. En estos momentos, el mayor productor de gas licuado es Estados Unidos, en estos momentos. Y nosotros somos sus compradores. Entonces, estamos viendo movimientos importantísimos en el mercado energético mundial, una reconfiguración también de proveedores, que sin duda nos va a afectar a nosotros, pero yo le diría, las consecuencias económicas, lejos de ser benéficas ante un posible conflicto armado, no lo son para nada. Doctora María Cristina Rosas, de verdad siempre, no solo un gusto, sino un privilegio escuchar tu análisis impecable y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda en los siguientes días porque no parece algo que se va a resolver en una semana, por ejemplo, ¿no? Algo tan delicado. No se va a resolver, pero creo que ya las piezas ya se movieron. Algo que no debemos pasar de vista o pasar por alto es el apoyo hasta cierto punto de China a Rusia. Los vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing. Por supuesto, China tiene una relación de interdependencia muy fuerte con Occidente y no va a arriesgar esa relación por Rusia. Pero ver a los dos líderes en plena inauguración de los Juegos Olímpicos fue muy impresionante, porque además, bueno, Bolsonaro viajó a Rusia, o sea, Rusia no está aislada. Y normalmente cuando están gestionándose conflictos armados, una de las estrategias es aislar a una de las partes. Rusia, yo no la veo aislada, la veo empoderada por su relación especial con China, la veo visitada, fue el presidente Alberto Fernández de Argentina a reunirse con Putin, fue a Beijing, porque Argentina está en la ruta de la seda, por supuesto, pero bueno, estamos viendo que Putin no está aislado, pese a los esfuerzos de Occidente por aislarlo. Y también vimos, Macron se reunió con Putin, habló con él, por lo menos Scholz, el canciller alemán, habló con él. Entonces hay negociaciones, yo creo que eso es muy positivo y vamos a esperar cómo evoluciona la situación, pero en principio creo que Rusia sale bastante fortalecida en esta crisis.
Ya lo creo. Doctora María Cristina Rosas, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, vamos ahora a hacer un recorrido por las redes sociales, lo que dicen las redes sociales sobre este tema. Bienvenida, Georgina Gagiola. Muchas gracias, Estela. Me da mucho gusto estar contigo otra vez. Por acá vamos a estar. Un gusto nuevamente. Georgina, la doctora María Cristina Rosas dice que en esta primera parte del conflicto y ya en la mesa de negociaciones, Rusia, digamos que lleva un punto de ventaja. ¿Qué opinas? Pues mira, me parece que sí tiene razón en el sentido en que ha logrado Putin estar en el discurso, en el centro de las negociaciones. Creo que sí ha hecho una amenaza seria al mandar tropas a diferentes puntos de la frontera. Claramente su intención, desde mi punto de vista, es recuperar no solamente Crimea, que lo hizo hace unos años, pero esta parte del este de Ucrania, en donde la gente en su mayoría es prorrusa. Y yo creo que su intención sí es entrar y protegerlos porque son rusos, ¿no? Está esta discusión de la nacionalidad en el Parlamento y, bueno, de otra manera no entiendo por qué tomaría el riesgo el presidente ruso de amenazar a toda Europa en unas negociaciones sobre si Ucrania es o no parte de la OTAN. Sí, el discurso que se sostiene que está detrás es el tema del petróleo, que además cruza también en parte por territorio de Ucrania, pero bueno, ese es parte del conflicto. Decía también la doctora que Estados Unidos está debilitado en este momento. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo no estoy de acuerdo. Creo que Estados Unidos sigue siendo la primera economía mundial. Es el ejército más grande. Yo creo que en comparación al ruso es mucho más poderoso, tiene mucho más tecnología. Y creo incluso que esto que está sucediendo en Rusia es para tener más presupuesto para el propio ejército ruso. No me parece que la popularidad sea un asunto en donde haya más poder de Biden o de Putin. A mí me parece que Estados Unidos sigue siendo tan poderoso, tanto que él respalda a la OTAN y que la OTAN, los miembros de la OTAN, se respaldan en él, ¿no? México y su afectación en términos económicos, las bolsas han subido en cuanto Putin dijo que no quería una guerra, todos los mercados se recuperaron y cuando estaba la amenaza real de la guerra se cayeron. ¿México tendría que estar atento, Georgina? Sí, claro, siempre nos arrastra la economía de Estados Unidos. Estamos en un momento, como bien decías al principio, pues delicado en la economía de Estados Unidos porque ha invertido mucho en resolver el tema de la pandemia. Sin embargo, también la guerra siempre ha sido un negocio, ¿no? Y eso involucra, es inyectar muchísimo dinero, pero también regresa muchísimo dinero porque hay mucha industria y hay mucho mercado que se genera cuando hay una guerra. Entonces, yo no sabría, la verdad, si ese es el motivo o el fondo de que lo que está sucediendo ahora en Europa. Pero bueno, México sí tendría que estar preocupado por una circunstancia que pareciera que no nos debería ocupar. No, y además, si llega a suceder, si llega a haber un conflicto, ¿qué posición tomaría el gobierno mexicano? Va a ser muy importante. Sí, por el tema de la no intervención. Así es. Bueno, hasta ahorita sí se ha mantenido, nada más ha sacado a ciertas familias de mexicanos en Ucrania. Pero no apoyar a su socio comercial o a su vecino, pues también va a ser un tema fuerte para nosotros. Buen punto, hay que estar atentos a ver qué pasa con la Cancillería. Georgina Gagiola, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Igualmente. Muchas gracias y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.